¿Qué es la neurociencia? Se denomina neurociencia a la especialidad científica que se dedica al estudio integral del sistema nervioso, teniendo en cuenta sus funciones, su estructura, su desarrollo y sus patologías. De este modo, ayuda a explicar diversas características de la conducta y de los procesos cognitivos a través de la biología. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso, por eso la neurociencia lo estudia a múltiples niveles, analizando moléculas y células. En este marco adquieren especial relevancia las neuronas, que son las células encargadas de la transmisión de los impulsos nerviosos a través de la sinapsis. Las neurociencias ofrecen un apoyo a la psicología con la finalidad de entender mejor la complejidad del funcionamiento mental. La tarea central de las neurociencias es la de intentar explicar cómo funcionan millones de neuronas en el encéfalo para producir la conducta y cómo a su vez estas células están influidas por el medio ambiente, tratando de desentrañar la manera de cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y el comportamiento, revolucionando la manera de entender nuestras conductas y, lo que es más importante aún, cómo aprende, cómo guarda información nuestro cerebro y cuáles son los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje. Actualmente podemos identificar el fortalecimiento de 4 distintas ramas de la neurociencia: la cognitiva, la afectiva o emocional, la social y la educacional. La neurociencia tiene sus antecedentes en las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal sobre los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas que llevaron al desarrollo de una nueva y revolucionaria teoría conocida como la doctrina de la neurona, e iniciando así la llamada década del cerebro, con la que se desató una ola de nuevas ciencias. También tuvo influencia de la psicología experimental, la psicofisiología y la gran contribución de las ciencias de la computación, específicamente del desarrollo de la inteligencia artificial, así como la incorporación de la genética molecular en los años 80. Dentro del contexto de la genética, otro de los antecedentes y herramienta de las neurociencias fue el proyecto del genoma humano, cuya importancia es incalculable, ya que permitió reconocer el papel tan importante que juegan los genes en la construcción y codificación del cerebro. La neurogénesis. Hasta 1998 se pensaba que la neurogénesis solo se producía durante el desarrollo del sistema nervioso y que después de ese periodo las neuronas solo morían y no volvían a producirse nuevas, pero tras los hallazgos de Erickson se pudo comprobar que incluso durante la vejez existe la neurogénesis y se llegó a la conclusión de que el cerebro es más plástico y maleable de lo que se pensaba. Contacto en la crianza y el desarrollo cognitivo y emocional. En este estudio se demostró la importancia del contacto físico del bebé durante la crianza. Aquellos niños que han mantenido poco contacto físico son más vulnerables a déficits en funciones cognitivas que se suelen ver afectadas en la depresión o en situaciones de alto estrés como la atención y la memoria. El descubrimiento de las neuronas espejo. La habilidad de los recién nacidos para imitar gestos llevó al inicio de este estudio. Se descubrieron las neuronas espejo. Este tipo de neuronas se ponen en marcha cuando vemos a otra persona realizar alguna tarea. Facilitan no solo la imitación, también la empatía y por tanto las relaciones sociales. Reserva cognitiva. El descubrimiento de la reserva cognitiva ha sido muy relevante en estos últimos años. Postula que el cerebro posee la capacidad de compensar lesiones producidas en él. Distintos factores como los años de escolarización, el trabajo realizado, los hábitos de lectura o la red social influyen. Una alta reserva cognitiva puede compensar los daños en enfermedades como el Alzheimer. La neurociencia educacional se puede entender como un campo científico emergente que reúne la biología, la ciencia cognitiva, es decir, psicología cognitiva y neurociencia cognitiva, la ciencia del desarrollo y neurodesarrollo y la educación, principalmente para investigar las bases biológicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su estructuración, fortalecimiento y consolidación se darán a medida en que se construya un trabajo inter y multidisciplinario que permita la construcción de una nueva epistemología, común a todas las ciencias, dando así un carácter transdisciplinario al campo de la mente, el cerebro y la educación. Durante los últimos 20 años, la neurociencia ha investigado el cerebro humano y ha comprendido mucho más su funcionamiento que en un siglo de estudio. Actualmente, muchas de estas investigaciones, validadas y seguras, sirven de pilares para el fomento de la neurociencia educacional. Entre tantos, enumeraremos solo algunos pilares.
Cada cerebro es único e irrepetible, aunque su anatomía y funcionalidad sean biológicamente similares. Cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo y de aprendizaje, vinculado a su historia genética y al ambiente en el que va creciendo y desarrollándose. El cerebro no es un órgano estático, aprende y cambia gracias a las experiencias vividas desde los primeros momentos de vida. El proceso de desarrollo cerebral es gradual y por ello el aprendizaje debe ser construido respetando este proceso de neurodesarrollo. El cerebro es el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. La plasticidad cerebral permite a los seres humanos aprender durante toda la vida. Las emociones son una parte esencial de las experiencias del ser humano. El ambiente y las demás personas que lo componen ejercen una gran influencia en el desarrollo de nuestros cerebros. El cerebro aprende y busca significados a través de patrones, los detecta, los aprende y encuentra un sentido para utilizarlos. El alto nivel de estrés provoca un impacto negativo en el aprendizaje. El cerebro necesita del cuerpo, así como el cuerpo necesita del cerebro. Ambos son necesarios para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas, físicas, sensoperceptivas y hasta las emociones en sí mismas. El cerebro tiene diferentes sistemas de memoria que pueden almacenar desde una pequeña cantidad de datos hasta un número ilimitado de ellos. La falta de sueño puede disminuir los sistemas atencionales, las destrezas motoras, la motivación, las habilidades del pensamiento, la memoria, la capacidad de planificación y ejecución. Algunos descubrimientos fundamentales de la neurociencia que están expandiendo el conocimiento de los mecanismos del aprendizaje humano son: el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. Esos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro. En otras palabras, el aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro. Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes. El cerebro es un órgano dinámico, moldeado en gran parte por la experiencia. La organización funcional del cerebro depende de la experiencia y se beneficia positivamente de ella. El desarrollo no es simplemente un proceso de desenvolvimiento impulsado biológicamente, sino que es también un proceso activo que obtiene información esencial de la experiencia. Para 1997, las neuropsicólogas Kane sostienen que hay 3 elementos interactivos de enseñanza que pueden perfectamente aplicarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, está la inmersión orquestada en una experiencia compleja, es decir, crear entornos de aprendizaje que sumerjan totalmente a los alumnos en una experiencia educativa, seguido del estado de alerta relajado, que se centra en eliminar el miedo en los alumnos mientras se mantiene un entorno desafiante, y por último el procesamiento activo, que simplemente es permitir que el alumno consolide e interiorice la información procesándola activamente. La sobregeneralización, sobresimplificación e injustificada extrapolación de afirmaciones y resultados de las neurociencias aplicadas a los procesos educativos. La incompatibilidad entre los instrumentos investigativos de las neurociencias y los escenarios particulares en donde se desarrolla la acción educativa. Los métodos utilizados por la neurociencia resultan a menudo incompatibles con el uso de contextos complejos, de cariz social, que son justamente los contextos donde tienen lugar los procesos educativos. La complejidad y el necesario abordaje holístico de procesos educativos, el peligro de las generalizaciones de resultados neurocientíficos acerca de comportamientos cognitivos en el aula, con base en aspectos específicos de algunas funciones neuronales, el trabajo todavía aislado tanto de neurocientíficos como de educadores, con sus objetivos, propósitos e intereses propios. La complejidad del sistema neuronal y la diversidad del sistema nervioso, eléctrico, químico, espacial, temporal, que no solo detona múltiples formas, sino que evidencia la complejidad tanto de la teoría como de los datos neurocientíficos. El descuido de aspectos relacionados con la génesis, etiología y problemáticas de los procesos subyacentes en el aprendizaje y la enseñanza.